te ofrecen un patrocinio, la oportunidad de tu vida. La rechazas con orgullo, porque sos un actor, no un producto. Pero cuando los puños de un usurero golpean la cara de tu padre por una deuda imposible, la pregunta cambia. Ya no es si querés vender tu dignidad, es a quién vas a vendérsela para sobrevivir. A diferencia del padre del prota, vos sí podés firmar un contrato sin que te rompan la cara. Así que estampá tu suscripción en ese botón. Seo Yeon-oh era un actor en aprietos, y la reunión con su agente, lejos de darle ánimos, solo le echó más leña al fuego. Tu cara es un poco débil y te falta experiencia, le decían, como si eso fuera algo que uno pudiera cambiar de la noche a la mañana. El agente seguía, insistiendo en que no se metiera en cualquier papel, para que no lo conocieran como el tipo que acepta todo. Seo Yeon-oh solo pudo agachar la cabeza y disculparse, sintiendo cómo la frustración le quemaba por dentro. Afuera, el aire no le sentaba mejor. Con el paquete de cigarrillos vacío y el corazón igual, se preguntó si valía la pena haber ido hasta allí solo para escuchar lo mismo de siempre. Justo en ese momento, su teléfono vibró, con la pantalla rajada como un reflejo de su propia vida. Era una llamada de un número desconocido. Al atender, una voz formal se presentó como Jo Gyu-tae, secretario principal de Hagan Produce, una empresa gigante en la industria. Nuestro CEO quiere reunirse con vos, le dijo directamente. Cree que es una pena que los actores estén tan subvalorados y quiere que nos ayudemos mutuamente. Seo Yeon-oh se quedó helado. ¿Estaban hablando de un patrocinio? Una oportunidad así, de la nada, parecía sacada de una película. Pero su orgullo de artista, aunque maltrecho, se negó a ceder. ¿Crees que me voy a emocionar porque un cualquiera me ofrezca patrocinio solo porque soy un actor sin nombre?, respondió, rechazando la oferta de plano. El secretario, con una calma que lo descolocó, solo le dio un número para que lo llamara si cambiaba de opinión, antes de colgar. Seo Yeon-oh se quedó un rato, masticando el rechazo, sintiéndose confundido y hasta un poco ofendido por la propuesta. Una oportunidad única. ¿Qué se creía ese tipo que era él? Con la cabeza llena de dudas, volvió a su casa, un lugar modesto y con un aire de que necesitaba una buena mano de pintura. Su papá, tirado en el suelo entre ropa y cajas, lo recibió con un «Hola hijo, ¿ya llegaste?». Seo Yeon suspiró, recogiendo un poco el desorden mientras su padre se levantaba. «No te preocupes, yo limpio después, ya preparo la cena», le dijo con una resignación que ya le era familiar. Ya sentados a la mesa, mientras comían, Seo Yeon les contó la extraña llamada. Hoy, un tipo que dijo ser secretario de Hagan o algo así, me preguntó de repente si quería un patrocinio, les comentó. Su padre, con una expresión de no entender nada, le preguntó qué era eso. Seo Yeon, con una sonrisa pícara, le explicó que era cuando una persona con dinero te daba plata a cambio de una relación, un intercambio de favores. Su hermano, o el joven que estaba con ellos, escuchando la conversación, se emocionó de golpe. «¡Wow! O sea que vas a poder hacer papeles principales en dramas y hasta filmar anuncios», exclamó, con los ojos brillosos. El padre, también sorprendido, preguntó si eso era cierto. Seo Yeon, viendo la ingenuidad de ambos y la magnitud de lo que implicaba Hagan, empezó a reconsiderar todo. «¿Pero Hagan no es una empresa enorme?», preguntó su hermano. «Sí, hasta vos conocés a Hagan, papá», agregó, viendo cómo la idea de un patrocinio, sin importar cómo la entendieran, empezaba a tomar forma en su mente. El padre de Seo Yeon, ajeno a la complejidad del mundo del entretenimiento, le dijo con una sonrisa que era como ganarse la lotería e incluso bromeó con la idea de que se vendiera para hacer dinero fácil. Seo Yeon estalló. Con un golpe seco de sus palillos en la mesa, les gritó que, si les parecía tan sencillo, fueran ellos quienes se vendieran. La humillación era insoportable. En su enojo, Seo Yeon salió de la casa, dejando atrás la discusión familiar. Afuera, en la calle, se sentó a fumar un cigarrillo, dándole vueltas a su miseria y a las palabras de su padre. ¿Quién tiene la culpa de que vivamos así?, se preguntaba, mientras pensaba en lo absurdo que era que su propio padre le sugiriera algo tan denigrante. No, por más que la situación fuera desesperante, él no quería ese patrocinio. Pero su momento de reflexión se interrumpió por ruidos extraños que venían de adentro. Como si no hubiera tenido suficiente, al entrar de nuevo a la casa, Seo Yeon se encontró con una escena que le heló la sangre. Un grupo de hombres desconocidos, con su padre en el suelo y el ojo morado, le hacían firmar unos papeles.
Uno de ellos, un tipo con una camisa de diseños llamativos que le decían Boss Chon, lo saludó con una sonrisa inquietante. «El jefe te estuvo esperando, actor Seo», le dijo, acercándose y tocándole el hombro con un aire de dueño. Seo Yen-oh, indignado, le manoteó la mano para que lo soltara. Mientras tanto, su padre, en el suelo y con la cara marcada, le suplicaba: «Rápido, Yen-oh, decile que sí, son 8,000 wones, Mi-oh puede pagarlo todo de una vez». La desesperación de su padre era evidente, creyendo que el patrocinio de Heigang era la solución a esa deuda. Boss Chon, con una sonrisa, invitó a Seo Yen-oh a salir para hablar más tranquilos. Ya afuera, Boss Chon volvió a burlarse de la inocencia de su padre, preguntándole a Seo Yen-oh si creía que había ganado la lotería. Seo Yen-oh, encendiendo otro cigarrillo, le dijo que ya estaba harto. «Sabes bien que todo lo que te dice mi viejo sobre pagar todo de golpe es mentira. Te estamos pagando todos los meses, así que deja de aparecerte de golpe», le lanzó, cansado de la situación. La respuesta de Boss Chon fue un golpe seco en la cara, que lo dejó tambaleándose. Boss Chon lo miró, una sonrisa cruel en la cara. «¿Crees que con eso me alcanza? ¿Que me vas a contentar con tan poco?», le dijo, mientras Seo Yen-oh intentaba recuperar el aliento en el suelo. El prestamista, fumando con calma, lo sentenció: «Se nota que tanto el padre como el hijo tienen un don especial para sacarme de quicio». Con el rostro ensangrentado, Seo Yen-oh apenas pudo escuchar la pregunta de Boss Chon sobre el monto total de la deuda de su padre. «Déjame decirte una cosa, actor Seo. Lo que vos pagás cada mes es solo el interés. Lo que necesitamos es el capital», aclaró, mientras lo agarraba del cuello y le ponía un cuchillo en la presión. Garganta. Seo Yen-oh sentía que el mundo se le venía abajo. «Soltame», le rogó, con la voz ahogada por el miedo. Pero Boss Cheon no cedía. «¿Sabes? Hay una salida fácil», insinuó el prestamista, rozando con la punta del cuchillo el cuerpo de Seo Yen-oh, haciendo una amenaza obscena y aterradora. «Podemos ir cortando de a poquito lo que necesitamos. ¿No es una ventaja ser tan joven?». Luego, con una sonrisa aún más perturbadora, añadió: «Estoy haciendo la vista gorda porque sos lindo, así que no te hagas el vivo conmigo. Respóndeme». La pregunta se ahogó en la garganta de Seo Yen-oh, cuyo rostro mostraba una mezcla de terror y absoluta desesperación. Cayó al suelo, sintiéndose derrotado. «¿Por qué tengo que pagar las deudas de mi viejo? Si las pago, se va a ir de joda y a apostar de nuevo», pensó, secándose la sangre de la boca. Se sentía atrapado, sin salida. «¿Qué quiere que haga? Esto no tiene arreglo». En su mente resonaban las palabras de su padre sobre lo difícil que era conseguir un trabajo, o quizás las mismas palabras de Boss Cheon, retorcidas por la humillación. «¿Será que tengo que cerrar los ojos y hacerlo por una vez?», se preguntó, dándose cuenta de que, en su situación actual, no le quedaban opciones. Así, con esa idea fija y el peso de las deudas y las amenazas, Seo Yen-oh se dirigió al edificio de Heigang Produce, una imponente torre de cristal. Mientras esperaba, la rabia y la preocupación lo carcomían por dentro. «No sé qué va a pasar si pago esa deuda, solo necesito que no apueste, aunque tenga que cagarlo a trompadas», pensaba. En ese momento, Jo Gyu-tae, el secretario, pasó por su lado, refunfuñando sobre algún bastardo con mala suerte, que había venido a molestarlo desde el extranjero, pero rápidamente se recompuso al verlo. «Señor Seo Yen-oh, pase por favor», lo invitó, con su habitual formalidad. Al entrar a la lujosa oficina, Seo Yen-oh se encontró con Jo Gyu-tae y, sentado detrás de un gran escritorio, el CEO. «Vos sos el actor Seo Yen-oh, ¿verdad?», le preguntó el secretario. Seo Yen-oh asintió, pero su mente ya estaba en otra parte, observando al elegante. «¿Un hombre? ¿Qué carajo? ¿Tengo que aceptar un patrocinio de un hombre?», se preguntó con una mezcla de sorpresa y desagrado. Jo Gyu-tae interrumpió sus pensamientos. «Mucho gusto, él es el CEO Kwon Jae-hyuk». Seo Yen-oh apenas salió de su estupor, respondió con un simple «Ah, sí». Jo Gyu-tae, el secretario, empezó a explicarle a Seo Yen-oh los detalles del patrocinio. Le dijo que tenía libertad para aceptar o rechazar las sugerencias del CEO sin ninguna consecuencia negativa y que los pormenores se los darían una vez que aceptara.
Pero mientras lo escuchaba, Seo Jin-oh notaba que Kwon Jae-hyuk, el CEO, parecía completamente desinteresado, sentado en su escritorio revisando papeles, como si ni siquiera le importara que Seo Jin-oh estuviera ahí. ¿De verdad le interesó?, se preguntó Seo Jin-oh, sintiéndose menospreciado por la actitud del CEO. De repente, Kwon Jae-hyuk tiró los papeles sobre la mesa con un golpe seco. Miró a Seo Jin-oh y, con una frialdad que helaba, le soltó una demanda que lo dejó en shock. Si ya entendiste todo, podés empezar a sacarte la ropa. Seo Jin-oh se quedó helado. ¿Qué?, alcanzó a decir, incapaz de creer lo que escuchaba. ¿Qué?, alcanzó a decir, incapaz de creer lo que escuchaba. ¿Acá? ¿Ahora? ¿Es esto una especie de broma?, pensó, mientras el CEO lo observaba sin inmutarse. El silencio se estiró hasta que Kwon Jae-hyuk rompió la calma. «Si vas a quedarte ahí perdiendo mi tiempo, mejor andate», le dijo antes de añadir una frase con un tono de burla. «¿O es que necesitas ayuda para hacerlo?». Luego llamó al secretario Jo Gyu-tae. Cuando el secretario se acercó para ayudar, Seo Jin-oh reaccionó de golpe. «¡Discúlpame, no me toques!», exclamó, apartándolo con un manotazo. La humillación ya era demasiada, pero si tenía que hacerlo, lo haría a su manera. «Lo voy a hacer yo mismo», dijo Seo Jin-oh, dándole la espalda al CEO y a su secretario, y empezó a desabrocharse la camisa, dejando al descubierto su espalda y luego su torso. Pero cuando se dispuso a bajarse los pantalones, el CEO lo detuvo. «¿Qué crees que estás haciendo?», le preguntó Kwon Jae-hyuk con una ceja levantada. Seo Jin-oh, con un nudo en la garganta, le recordó: «Vos me dijiste que me sacara toda la ropa». Obedeciendo a su interpretación literal de la orden, Seo Jin-oh terminó de desvestirse, quedando solo en ropa interior. Allí estaba, completamente expuesto, sintiendo el peso de la mirada del CEO. Kwon Jae-hyuk le preguntó a Jo Gyu-tae qué le parecía, y luego añadió: «Solo necesito algo que encaje con el ideal que tengo en mi cabeza». Seo Jin-oh sintió que lo estaban evaluando como si fuera un objeto. «Tengo que hacer esto en público, delante de todos», pensó, la vergüenza quemándole la piel. Para rematar la tensa situación, Kwon Jae-hyuk lo miró a los ojos y soltó una pregunta aún más personal. «Seo Jin-oh, ¿alguna vez estuviste con un hombre?». La mente de Seo Yo gritó en protesta: «¿Qué querés decir con eso? ¡Claro que no!». Con la cara sonrojada por la vergüenza y el enojo, Seo Yeon respondió con un rotundo «no». Kwon Jae-hyuk lo miró fijamente y con una frialdad perturbadora soltó un «bien por vos». La conversación tomó un giro aún más impactante cuando el CEO, sin cambiar su expresión, le dijo que si estaba saliendo con alguien, lo mejor sería que terminara esa relación en una semana. «No quiero problemas cuando actúes como mi amante en el futuro», sentenció. La palabra amante golpeó a Seo Yo como un balde de agua fría. «¿Qué querés decir con eso, amante?», preguntó, su mente en un torbellino de confusión y rabia. Kwon Jae-hyuk, impasible, le aclaró que le pedía que actuaran como si no pudieran vivir el uno sin el otro. Después de la impactante revelación, el secretario Jo Gyu-tae, con su habitual formalidad, le entregó una tarjeta y le pidió que los contactara cuando estuviera preparado para el papel. No era una broma, la propuesta era real, y por más humillante que fuera, también representaba una posible solución a su desesperada situación. De vuelta en su casa modesta, recostado junto a su padre, Seo Jin-oh no podía dejar de pensar en lo que acababa de pasar. Se sentía frustrado por la falta de información previa y el giro inesperado de los acontecimientos. Un suspiro pesado escapó de sus labios. ¿Actuar como amante? ¿Qué se supone que tengo que hacer?, se preguntaba. Mirando su teléfono, se dio cuenta de que, en el fondo, ya sabía que esto podía pasar. Se resignó a tener que seguir adelante con lo que sea, con los ojos cerrados. Otro suspiro profundo sellando su decisión forzada por la desesperación. Días después, mientras intentaba cumplir con su trabajo en un set de filmación, una llamada lo sacó de quicio. Se quejó de que lo llamaran sin previo aviso y sin explicarle nada. Su jefe, sin paciencia, lo reprendió duramente, recordándole que solo era un extra y que no tenía derecho a quejarse. Le dijo que se largara, humillándolo frente a todos. El teléfono volvió a sonar, esta vez era su agente.
Seo Yeon-oh ya se imaginaba la bronca que se venía y la posibilidad de ser despedido definitivamente. Otra vez, la vida le recordaba lo frágil de su situación. Poco después, un auto de Hae-gan apareció para recogerlo. Un asistente le preguntó si era el actor Seo Yeon-oh y le indicó que subiera al asiento trasero. Dentro, Kwon Jae-hek estaba en el asiento del copiloto, absorto en su teléfono. El secretario Gyutai preguntó si deberían conseguirle ropa adecuada para su papel. La respuesta de Kwon Jae-hek fue tajante y despectiva. Déjalo, cuanto más desaliñado, mejor. La humillación de Seo Yeon-oh no había terminado y apenas estaba por empezar. Todavía en el auto, Seo Yeon intentó, con timidez, poner un límite. Le hizo saber a Kwon Jae-hek que valoraba un horario organizado y que las llamadas repentinas no le venían bien. Pero Kwon Jae-hek, sin darle mucha importancia, lo interrumpió y le dijo que si no iba a poder con el papel, que lo dijera de una. Seo Yeon, nervioso, negó que eso fuera lo que intentaba decir. Llegaron a un edificio elegante, donde un señor mayor los recibió con sorpresa al ver a Kwon Jae-hek de vuelta en Corea. Mientras caminaban, Seo Yeon se preguntaba si este aspecto desaliñado era parte del papel que le habían asignado. Kwon Jae-hek, sin decir nada, puso una mano en su cintura y se le acercó, susurrándole al oído si necesitaba entrar en calor, mientras la incomodidad de Seo Yeon-oh se notaba en su cara roja. A su alrededor, la gente los miraba y los empleados se inclinaban con respeto. Una vez sentados en una mesa, un mozo se acercó a preguntar si estaban disfrutando la comida. Kwon Jae-hyuk respondió que sí, mientras por debajo de la mesa apretaba la mano de Seo Yeon-oh. Él, que ya estaba avergonzado, intentó soltarse, pero el agarre era firme. Kwon, impasible, elogió la comida y siguió acariciándole la mano como si nada. Seo Yeon, con la cara ardiendo, le dijo en voz baja que la gente los estaba mirando. Kwon Jae-hyuk lo miró fijamente, con una sonrisa fría, y le preguntó si le molestaba tanto. «Me divierte verlos», dijo, estirando el cuello para vernos. Después van a andar chismoseando sobre cómo Kwon Jae-hyuk trajo a un hombre de compañía. Disfrutemos el chisme, ¿no te parece? Y como si eso no fuera suficiente, se llevó la mano de Seo Yeon-oh a los labios y la besó, recordándole: «¿Te dije que actúes como mi amante, o todavía necesitas que te convenza más?» Seo Yeon solo pudo tragar saliva, completamente derrotado. No solo lo derrotó, sino que también lo provocó al besarle y morderle la mano, dejando en claro que su actuación como amante todavía no era lo suficientemente convincente. Ya en el auto, Kwon Jae-hyuk siguió con el juego, burlándose de Seo Yeon por no haber comido bien en la cena por estar tan pendiente de su mano. «¿Qué más vas a poder hacer por mí entonces?», le soltó, dejando a Seo Yeon completamente avergonzado y sin palabras. Con la cara roja de humillación, Seo Yeon solo pudo prometer que la próxima vez lo haría mejor. Después de que lo dejaron en la calle, Seo Yeon se estiró soltando un suspiro de fastidio. Le dolía la espalda y, lo que era peor, había dejado un trabajo para ir a esa cena ridícula. Justo cuando estaba pensando en todo eso, su teléfono empezó a sonar sin parar. Eran varias llamadas perdidas de su jefe, o Seonim, como lo tenía agendado. Con una punzada de molestia por el momento, Seo Yeon atendió. Del otro lado, la voz de su agente sonaba alterada. «¿Por qué no atendías? Hace 1000 que te estoy llamando. ¿Dónde andás?» Seo Yeon-oh trató de excusarse, diciendo que estaba ocupado, que el celular se le había apagado, pero el agente lo interrumpió. «No importa, vení rápido a la oficina. ¿Podés, no?» Un rato después, en la oficina, el agente le tiró un guión, Memorias de un día de verano, mientras le palmeaba el hombro. «¿Ves? Te dije que tenía buen ojo para la gente. Si trabajás duro, las ofertas aparecen». Y ahí le soltó la bomba. El director Kang Hyung-gu, uno muy reconocido, lo quería para un papel en su próxima producción. Seo Yeon-oh estaba sorprendido, le parecía rarísimo. «Si solo hace un año que soy extra», pensó, sintiendo que algo no cerraba. Era una oportunidad increíble, pero el momento, tan cerca de su acuerdo con Kwon Jae-hyuk, le generaba una extraña inquietud. Mientras tanto, en una mansión lujosa, Kwon Jae-hyuk cenaba con otros hombres. A la luz tenue, le preguntó a un hombre mayor sentado a su lado: «¿Sabés por qué te hice volver a Corea, no?» El hombre, que parecía ser su padre o alguien de autoridad, lo miró fijo.
Kwon Jae-hyuk simplemente respondió con un lacónico sí, con una expresión que ocultaba mucho más que una simple afirmación. Apenas terminó de hablar, el hombre que lo interrogaba, que ahora sabíamos era el mismísimo presidente de la compañía, lo interrumpió con un tono serio. Le recordó a Jae-hyuk que tenía una reputación que mantener y que no podía andar por ahí dando que hablar. Pero Kwon Jae-hyuk, mientras cortaba su comida con una parsimonia que solo él podía tener, lo miró con una sonrisa casi imperceptible. «Perdón, presidente, ¿a qué clase de rumores extraños te referís?», preguntó, haciéndose el desentendido. El presidente, harto de su actitud, golpeó la mesa y le gritó que no se hiciera el tonto, que sabía perfectamente de qué estaba hablando. Otra mujer en la mesa, que parecía ser la esposa del presidente o alguien importante, se dio cuenta de que Jae-hyuk no se lo tomaba en serio y le recriminó que escuchara al presidente. Pero Kwon Jae-hyuk, como si nada, se llevó la copa de vino a los labios y soltó. ¿Acaso no se puede hacer una broma familiar en la mesa? La mujer, exasperada, le gritó: «Jae-hyuk». El ambiente estaba tenso. Kwon Jae-hyuk, con total calma, dejó la copa y anunció que en realidad iba a hablarles de los rumores, pero que como ya los habían escuchado, no hacía falta decir más. El presidente, cada vez más furioso, lo acusó de ser un rebelde y cortó su propia comida con un filo casi amenazante. Después, con la voz cargada de frustración, le dijo que esto era solo otro amorío y que lo terminara de inmediato. Jae-hyuk, siempre con su sonrisa indescifrable, simplemente respondió: «Lo voy a pensar». Y sin más, se levantó de la mesa, excusándose de que ya había terminado de comer, no sin antes soltar una última provocación: «Seguro que disfrutan más la cena sin mí». Más tarde, en otro rincón de la mansión, el presidente le ordenó a un subordinado que lo llamara. Cuando el hombre llegó, el presidente le confió su preocupación. Jae-hyuk anda exhibiéndose con un amante masculino. Le encargó que lo mantuviera al tanto de cada movimiento de su hijo, convencido de que detrás de todo esto había un plan mucho más grande. Mientras tanto, en algún lugar de la ciudad, Seo Yono esperaba. Pensaba que Kwon Jae-hyuk lo había llamado de nuevo solo para seguir alimentando los rumores, para exhibirlo. Cuando Jae-hyuk se acercó, lo miró con esa familiar expresión de reproche. Le hizo notar que en la salida anterior ni siquiera había comido bien, demasiado preocupado por su rol. «¿Qué más podés hacer por mí?», le preguntó con una mezcla de burla y exigencia. Seo Yono, por dentro, se juró que esta vez no iba a cometer ningún error. Para él era la oportunidad de saldar todas sus deudas. Jae-hyuk se le acercó por la espalda, preguntándole si había esperado mucho. Seo Yono, ruborizado, sintió el cuerpo de Jae-hyuk pegado al suyo. «Para nada», logró decir, «acabo de llegar». Un puente cruzaba la ciudad bajo la luz de la noche. Dentro de un auto, el chofer de Kwon Jae-hyuk le informó que hacía rato los seguía un coche. Jae-hyuk, con una sonrisa tranquila y un brillo en los ojos, comentó que el presidente Kwon era muy impaciente. El chofer preguntó si debía deshacerse del vehículo, pero Jae-hyuk simplemente respondió: «No, déjalo». Parece que el CEO sabía muy bien lo que hacía y que ser seguido era parte de su plan. Para Seo Yono, cada día era un paso más cerca de saldar su deuda. Por eso se repetía a sí mismo que esta vez no iba a cometer ningún error. Era una oportunidad que tenía que aprovechar para liberarse de una vez por todas. Mientras se convencía, Jae-hyuk apareció a su lado y con una cercanía que lo hizo sonrojar, le preguntó si lo había esperado mucho. Seo Yono, recuperándose, le agradeció el haber intercedido por él en el casting de la nueva serie, una oportunidad que parecía caída del cielo. Pero Jae-hyuk lo cortó de inmediato, le dijo que no había nada que agradecer y le recalcó que no se tomara a la ligera un papel patrocinado, porque no quería que su reputación se vea afectada. Seo Yono se sintió aliviado por un momento, pensando que si Jae-hyuk valoraba tanto su reputación, eso significaba que no lo tendría cerca por mucho tiempo. Empezaba a dudar de todo y la idea de que esto fuera temporal lo consolaba. Pero sus esperanzas duraron poco. De repente, Jae-hyuk se inclinó y lo besó. Seo Yono se quedó en shock, apenas pudiendo agarrar la solapa del abrigo de Jae-hyuk. Lejos de ser un momento íntimo, lo que no sabía era que, a la distancia, el beso estaba siendo fotografiado, una escena montada con precisión. Cuando Jae-hyuk se separó, le explicó con calma la razón de su arrebato. Había un hombre observándolos desde la calle, alguien enviado por su propio padre. Le advirtió que no se pusiera rígido y que actuara con naturalidad, como si fueran una pareja. Más tarde, en la privacidad de una habitación, Jae-hyuk siguió exigiendo:
Es un papel sencillo y bien pago, ¿no podés hacerlo bien?, le reclamó, molesto por su falta de actuación. Seo Yono, agotado por la situación, se atrevió a contestarle, señalando que Jae-hyuk no le daba un guión ni le decía qué hacer de antemano. «¿Cómo voy a saber si me vas a besar en medio de la calle sin avisar?», le espetó, frustrado. Jae-hyuk, con una sonrisa fría, se le acercó de nuevo. «¿Un guión? ¿Así es como actúan bien los actores? Te dije que actúes como un amante. ¿Es algo que tengo que decirte con anticipación?». Luego, lo miró a los ojos y lo desafió directamente. «Ahora que te lo dije de antemano, bésame. ¿Cómo lo harías vos?». Seo Ye-no, con la cara roja y el corazón a mil, aceptó el desafío de Jae-hyuk y lo besó. Fue un beso algo torpe al principio, pero Jae-hyuk no estaba para sutilezas. Profundizó el contacto con una intensidad que dejó a Seo Ye-no sin aliento, empujándolo con fuerza hasta que terminaron sobre la cama. Toda la escena era una actuación para el espía que lo seguía, y Jae-hyuk se aseguró de que fuera creíble. Él necesitaba ver si Seo Ye-no podía seguirle el juego hasta el final. Justo en ese momento, la voz del espía se hizo escuchar, interrumpiendo la tensión. Jae-hyuk se levantó tranquilo, se recompuso y se vistió. Le dio a Seo Ye-no una tarjeta de crédito, diciéndole que se quedara ahí hasta el día siguiente y que gastara lo que quisiera. Cuanto más gastes, mejor. Con un «nos vemos la semana que viene», se fue, dejando a Seo Ye-no solo y en bata, procesando lo que acababa de pasar. Seo Ye-no se reprochaba no haber podido mantener la compostura. Pensaba que si seguía así, Jae-hyuk se daría cuenta de su inexperiencia antes de que la farsa llegara a buen puerto, poniendo en riesgo todo por lo que estaba luchando. Seo Ye-no no podía sacarse de la cabeza la noche anterior. La vergüenza y el miedo a ser descubierto por Jae-hyuk lo carcomían. «Debería haberme aguantado un poco más», pensaba, frustrado mientras se revolvía en la cama. Si seguía así, su inexperiencia saldría a la luz mucho antes de que su plan diera frutos, y todo lo que había sacrificado sería en vano. Pero, para su sorpresa, cuando se despertó, la preocupación parecía haberse disipado con el sueño. Se levantó de la cama sintiéndose inusualmente bien. Sobre la mesa de luz encontró la tarjeta que Jae-hyuk le había dejado. Poco después, Jae-hyuk se despidió con un simple «nos vemos la semana que viene», dejando a Seo Ye-no solo y sumido en sus pensamientos. Desde la cama, Seo Ye-no la miraba. No entendía. ¿Por qué me eligió a mí?, se preguntaba. No le encontraba sentido. Si Jae-hyuk no estaba interesado de verdad en él y encima se molestaba por sus errores en la actuación, ¿por qué no buscaba a otro actor, uno que fuera más habilidoso en este papel? Al final, decidió dejar de darle vueltas. «Igual estoy acá, así que voy a usar la plata», pensó. Pero justo cuando intentaba ponerse de pie, un leve dolor le recordó la realidad de la noche anterior. De vuelta en su casa, el aire era completamente diferente. Al entrar, encontró a su familia celebrando. Su padre, con una sonrisa de oreja a oreja, le dio la bienvenida. «Seo Ye-no, llegaste. Hoy me fue re bien con las cartas, así que festejamos porque vas a salir en la tele». Seo Ye-no, sorprendido, se dio cuenta de que había dejado el guión a la vista. Su hermano, mientras tanto, traía las compras para la cena, pan y otras cosas ricas. Sentados alrededor de la parrilla, con el olor a carne asada llenando la cocina, Seo Ye-no sonrió. No podía preocuparse por nimiedades. Su prioridad era pagar la deuda lo antes posible y quizás, si las cosas mejoraban, ayudar a su padre a dejar el juego. Pero la burbuja familiar se rompió pronto. De vuelta en la oficina de los prestamistas, con otro tipo contando fajos de billetes, la sonrisa de Boss Chon le heló la sangre. «¿Cómo? ¿Dijiste que tenías un patrocinador y solo me traes 2 millones de wones?», le espetó, dejando claro que lo que había traído era una gota en el océano. La burla de Chon se hizo más aguda. «¿Tu patrocinador es el dueño de una tienda de segunda mano o qué?», le lanzó con desprecio. Y luego le preguntó si su padre le había contado sobre su acuerdo. Seo Ye-no por dentro no se sorprendió que su padre hubiera hablado, pero le dio un respiro que no mencionara a Hae-gan. Boss Chon continuó su ataque, llamándolo un hijo muy devoto por vender su propio cuerpo para financiar los juegos de cartas de su papá. Con un movimiento osado, lo agarró por la espalda y le hizo una referencia incómoda a su boca, insinuando viejos encuentros. Seo Ye-no,
Harto de la situación, le dijo con voz firme que se quitara de en medio y que pagaría pronto toda la deuda principal. Mientras se alejaba, Boss Cheon se rió por lo bajo, satisfecho de haberlo provocado. Esa noche, de vuelta en su cama, Seo Yeon-ho revisaba su celular. La fecha de su próxima lectura de guión con Hwan Jae-hyuk se acercaba y un recuerdo doloroso lo asaltó. Las palabras del Seo en la intimidad, cuando le dijo que se preparara mejor la próxima vez y que no le gustaba forzar a alguien que gritaba de dolor. Un suspiro de frustración se le escapó. Con tanto trabajo, se le había olvidado la cercanía de ese encuentro. La ansiedad le apretaba el pecho y su corazón empezó a latir fuerte cuando el picaporte de su puerta sonó. Su hermano entró, quejándose por lo mucho que había tardado. Al día siguiente, un cambio se asomaba en el horizonte. Seo Yeon-ho se encontró con un hombre que se presentó como su nuevo manager. Le explicó que, desde ese día, sería su encargado y con un cordial apretón de manos, le pidió que hablaran sin formalidades. Una pequeña pero significativa señal de que, a pesar de todo, la vida de Seo Yeon como actor empezaba a tomar un nuevo rumbo. Seo Yeon notó un cambio radical en cómo lo trataban. Al subir a la camioneta que lo llevaba a su nuevo destino, no pudo evitar pensar en lo diferente que era todo ahora. Mientras el nuevo manager le ofrecía poner música suave, Seo Yeon se concentraba en su libreto, las memorias de un día de verano que le esperaban. Al llegar a la sala de reuniones, un lugar lleno de cámaras y gente preparando todo, la realidad de la situación lo golpeó. Se inclinó respetuosamente y tomó asiento, escuchando que había llegado temprano. Miró el cartel con el nombre de su personaje, Jong-ho, y el suyo propio. Su carrera estaba despegando de verdad. La gente empezaba a reconocerlo, incluso el mismísimo director Kang Hyun-koo, que llegó poco después, lo saludó con familiaridad. Pero entre el bullicio y la emoción, Seo Yeon-ho sintió los nervios. A pesar de haber trabajado antes con el director, un nudo se le formó en el estómago y sus manos se apretaron involuntariamente. No iba a arruinar esto. La tensión aumentó cuando otro actor, uno de cabello rubio, hizo su entrada y se sentó cerca. Por los comentarios de una colega, quedó claro que ese otro actor también había sido una opción para el papel de Jong-ho, y a Seo Yeon-ho no le hacía ninguna gracia la situación. El director Kang amó la palabra, reconociendo su reputación de ser difícil de trabajar y que esta vez había probado nuevas formas de hacer las cosas, incluyendo el casting. Advirtió que serían 6 meses intensos y pidió a todos que dieran lo mejor de sí. Con el libreto en mano, apretándolo con fuerza, Seo Yeon-ho se prometió a sí mismo estar a la altura. Cuando la reunión terminó y los aplausos llenaron la sala, Seo Yeon-ho se excusó y fue al baño. Mientras el agua corría, se echó agua fría en la cara, mirándose al espejo. Las gotas escurrían por su frente, pero sus ojos reflejaban una determinación inquebrantable. Este era el comienzo, y estaba listo para enfrentarlo todo. La determinación de Seo Yeon-ho se puso a prueba rápido. Mientras andaba por los pasillos, escuchó a otros actores chismosear. Hablaban de Ko Sek-young, el actor al que él había reemplazado, de su mal carácter y de cómo el papel parecía hecho a su medida. Pero el golpe vino cuando una de las chicas mencionó al chico nuevo, o sea, Seo Yeon-ho y su patrocinador. Él sintió un escalofrío. Ahí entendió todo. El director y el guionista debían estar enojados porque Kwon Ya-hyuk le había quitado el papel a una estrella en ascenso como Ko Se-young para dárselo a él. Al terminar el día, su manager le ofreció llevarlo a casa, pero Seo Yeon-ho tenía otros planes, sobre todo después de la advertencia de su manager de que estaba por empezar un nuevo drama. Recibió un mensaje del secretario de Haegan, tenía que ir a la oficina. Con una mezcla de ansiedad y resignación, se preguntaba qué le esperaba. Cuando llegó, la oficina estaba a oscuras y vacía. «Señor Kwon», dijo Seo Yeon-ho con un nudo en el estómago. De repente, Kwon Jae-hyuk apareció de la nada, con una sonrisa que no prometía nada bueno. «Sabía que venías, pero me cansé de esperar», le dijo. Seo Yeon-ho intentó excusarse, diciendo que pensó que nadie estaría por la oscuridad. Pero Kwon Jae-hyuk no le dio tiempo a nada. Lo tomó en un abrazo que lo dejó sin aire. «No podía esperar a hacer esto», le susurró. Seo Yeon-ho, confundido, preguntó en voz baja. «¿Pero no hay nadie? ¿Por qué?» Kwon Jae-hyuk lo miró a los ojos, con una intensidad que lo atravesó. «¿Eso es lo que te importa?», le preguntó, antes de acercarse y besarlo sin más. Era un beso que no buscaba una cámara, sino algo mucho más íntimo y personal. El beso se hizo más intenso, y Kwon Jae-hyuk le pidió que cerrara los ojos, como queriendo fundirse en el momento.
Las manos de Jae Hyuk se movían por la espalda y cintura de Seo Yeon-oh, cada caricia aumentando la tensión entre ellos. Seo Yeon-oh apenas podía procesar dónde estaba o lo que estaba pasando, sumergido en un torbellino de emociones. «Si esto es práctica, me hubieras llamado a un hotel, ¿no?», le preguntó Seo Yeon-oh, con la voz apenas audible, una vez que el beso aflojó un poco. La confusión se notaba en su rostro. Kwon Jae-hyuk lo miró fijamente. «Estás equivocado. No te llamé para practicar. Tenés muchos ojos encima, más de lo que crees. Y lo mismo pasa con esta habitación. Así que concéntrate. Pensá que es otra escena de drama». Seo Yeon-oh entendió, o al menos el mensaje superficial, pero la situación seguía siendo abrumadora. Volvieron a besarse, esta vez con Seo Yeon-oh abriendo los ojos, como buscando una respuesta en la mirada de Jae Hyuk, una señal de lo que realmente estaba pasando. Pero de repente, el vibrar insistente del teléfono de Kwon Jae-hyuk rompió el momento. «Señor Kwon, su teléfono», murmuró Seo Yeon-oh con la respiración entrecortada. Kwon Jae-hyuk parecía ignorarlo, y Seo Yeon, en un gesto cargado de tensión, le desanudó y quitó la corbata, dejándola caer al suelo. La escalada era evidente. «Señor Kwon», dijo Seo Yeon-oh, con un hilo de voz, sintiendo que las cosas iban mucho más allá de una simple actuación. «No estarás pensando en ir hasta el final acá, ¿verdad?». Kwon Jae-hyuk lo miró con una sonrisa casi imperceptible. «Pensé que sabías a qué venías. Es para que vean lo sucios y desagradables que podemos ser». Justo en ese momento se escucharon unos golpes en la puerta. «¿Señor Kwon, está ahí?», preguntó una voz desde afuera. Seo Yeon-oh soltó un gruñido de frustración. Jae-hyuk, sin inmutarse, le dijo: «Te distraes con las cosas equivocadas». Kwon Jae-hyuk se recompuso, alisándose el pelo, y abrió la puerta. Era el secretario, Jo Gyu-tae, con una expresión seria. «El presidente dijo que no contestabas el teléfono y me pidió que viniera a checarte», explicó. «Qué excusa patética», pensó Jae-hyuk, arreglándose el pelo con una indiferencia calculada, casi burlona. El secretario, algo incómodo, se apresuró a decir: «Lo llevaré a casa de inmediato, señor». Mientras Seo Yeon-oh se movía por el pasillo, casi empujado por la situación, y apretaba el botón del ascensor, las palabras de Jae-hyuk resonaban en su cabeza. ¿Realmente quiso decir lo que dijo en el hotel? ¿De verdad quiere que la gente nos vea en una situación así? Un escalofrío le recorrió la espalda. «Está más loco de lo que pensaba», concluyó Seo Yeon-oh, mientras las puertas del ascensor se cerraban, llevándolo lejos de esa oficina cargada de tensión y de las extrañas intenciones de Kwon Jae-hyuk. La cabeza de Seo Yeon-oh seguía dándole vueltas mientras el ascensor bajaba. ¿En serio Jae-hyuk quería que los vieran en intimidad, como si fuera un espectáculo para su padre? Cada vez estaba más desquiciado de lo que imaginaba. Al llegar a su casa, una sorpresa lo esperaba. Un montón de bolsas de marcas caras llenaban la entrada. Ropa, mucha ropa. Se preguntaba cómo Jae-hyuk sabía su talla y sentía una incomodidad profunda al ver esos lujos en su modesto hogar. No tenía ni dónde guardar algo tan costoso. Más tarde, en la conferencia de prensa de su nuevo drama, Seo Yeon-bo sentía la mirada de los periodistas. Las preguntas eran sutiles, pero él leía entre líneas. ¿Cómo se siente haber conseguido un papel tan bueno gracias a tu patrocinador? A pesar de la frustración, mantuvo la compostura, aunque por dentro su mano temblaba de impotencia. Al terminar el evento, mientras chequeaba su celular, recibió un mensaje de su patrocinador. Jae-hyuk quería verlo. Minutos después, ya en el auto del CEO, la conversación se puso tensa. Jae-hyuk le reprochó que no usara la ropa que le había mandado. Seo Yeon-oh intentó explicarle que eran cosas muy caras, que no encajaban con su vida y que no sabía dónde ponerlas. Kwon Jae-hyuk, con una sonrisa burlona, le preguntó si lo que quería era una casa nueva, a lo que Seo Yeon, mortificado, negó enseguida. Para rematar, Jae-hyuk le devolvió una tarjeta de crédito negra, diciéndole que se la había olvidado. «No te hagas el inocente», le dijo, «vos sabés cómo funciona esto de los patrocinadores». Aunque por dentro Seo Yeon seguía cuestionando la relación y si realmente se merecía el papel, Jae-hyuk insistió en que se quedara la tarjeta. La situación lo superaba, se sentía humillado y confundido. De repente, sin más explicaciones, Jae-hyuk le ordenó que se bajara del auto. Estaban frente a una tienda de lujo.
No queda bien que andes por ahí como un pobretón teniendo un novio rico, ¿no te parece?, soltó Jae-hyuk, dejando a Seo-yeon con la amarga certeza de que su imagen estaba siendo manejada, incluso en los detalles más íntimos. Acto seguido, Jae-hyuk, con una sonrisa que no llegaba a los ojos, le propuso: «Vamos a hacer que sea una cita linda». Juntos llegaron a una boutique de lujo donde la entrada ya era una declaración de estatus. Cuando el personal se ofreció a llevarlos a una sala de compras privada, Jae-hyuk, como si leyera los pensamientos de Seo, rechazó amablemente: «No, vamos a comprar solos. A mi invitado no le gustan esas cosas». Seo-yeon se probó varias prendas, una tras otra, mientras el personal elogiaba su figura y lo bien que le quedaban los colores claros. Él solo atinaba a agradecer, un poco incómodo. Pero fue Jae-hyuk quien de repente se acercó para acomodarle el pelo, un gesto inesperadamente íntimo que pilló a Seo-yeon por sorpresa. «Pensé en arreglarte un poco el pelo», dijo Jae-hyuk, y añadió: «¿Estás cansado? ¿Qué te parece si tomamos un descanso?». Seo-yeon no pudo evitar pensar que Jae-hyuk era un actor nato, mucho más natural que él. Tomaron un café y, mientras Seo-yeon seguía dándole vueltas a la actitud de su patrocinador, sus ojos se detuvieron en unas zapatillas en el escaparate. Eran el tipo de zapatillas que su hermano tanto deseaba. «Mi hermano se la pasa hablando de ellas», comentó sin más. Para su sorpresa, Jae-hyuk no dudó. «Podés elegir regalos para tu familia si querés». La oferta, tan inesperada, hizo que una chispa de genuina alegría se encendiera en Seo-yeon. En el auto, mientras volvían, le agradeció, sintiendo que eso ya era demasiado. Jae-hyuk, que no perdía detalle, le señaló: «Te iluminaste recién cuando empezamos a comprar para tu familia. Sos bastante entregado, ¿no?». Seo-yeon, con un nudo en la garganta, pensó que él era el único que podía cuidarlos en ese momento. Pero la conversación dio un giro abrupto cuando Jae-hyuk, con una frialdad calculada, le preguntó: «¿Qué ganás vos con esto? Con trabajar día y noche para pagar la deuda de juego de tu padre y mantener una casa que se cae a pedazos. ¿Qué sacás de todo eso?». Seo-yeon lo miró incrédulo. «No lo hago para sacar nada», respondió, con la voz firme. «Solo estoy cuidando a mi familia». Y casi sin querer, se encontró defendiendo a su padre, explicando que no era una mala persona, solo que había caído en malas juntas por el juego. Se preguntó por qué le estaba contando todo esto a Jae-hyuk, pero lo único que sabía era que iba a ayudarlos hasta que su padre pudiera levantarse de nuevo. Jae-hyuk solo asintió, su mirada indescifrable, y dijo un simple «ya veo». Al llegar a casa de Seo-yeon, Jae-hyuk le dejó una última instrucción: «Espero que la próxima vez uses la ropa que te compré, después de todo lo que hicimos hoy». Seo-yeon le aseguró que lo haría, y entonces, sin más preámbulos, Jae-hyuk se despidió con un beso, dejando a Seo-yeon solo en la calle, con las bolsas en la mano y la cabeza hecha un lío. «¿Por qué tuvo que decir algo así y descolocarme de esa manera?», se preguntó, mientras Jae-hyuk se alejaba en su auto, pensando para sí: «Te haría bien cuidarte a vos mismo, al menos la mitad de lo que cuidás a tu familia». Seo-yeon se quedó allí, procesando las palabras de Jae-hyuk mientras el auto se alejaba. Pero el CEO frenó de golpe, bajó y lo agarró del brazo antes de que pudiera irse. «Cambié de parecer», le dijo. «No quiero mandarte a casa todavía». Seo-yeon lo miró sorprendido, preguntando qué significaba eso. Jae-hyuk, con una mirada enigmática, solo le dijo que la cita seguía y le indicó que subiera al auto. Poco después estaban en un lugar más privado y Jae-hyuk lo besó. Fue un beso largo, intenso, que dejó a Seo-yeon con la cabeza dando vueltas. Pensó que ya no sabía si se estaba acostumbrando a esos acercamientos o si Jae-hyuk estaba siendo extrañamente más gentil. Pero la advertencia de Jae-hyuk de que esta vez no iban a parar a la mitad lo dejó sin aliento, con los ojos bien abiertos por la sorpresa y el nerviosismo. Más tarde, ya acostado en la cama, Seo-yeon no podía sacarse la duda de la cabeza. Mirando a Jae-hyuk, que estaba de pie con una bata, se atrevió a preguntar: «Señor Kwon, ¿puedo preguntarle algo?». Con voz baja, dijo que solo tenía curiosidad sobre por qué lo había elegido a él, de todas las personas. Le parecía que no había sido con la intención de intimidad desde el principio y que seguramente había muchos otros que podrían cumplir mejor el papel. «No lo entiendo, por más que lo pienso», murmuró.
Jae-hyuk, sin rodeos, le dio una respuesta que lo dejó helado. Porque eras el más atractivo. Seo-yeon se quedó mirándolo, completamente impactado. Hyuk le preguntó si eso respondía a su pregunta y le dijo que fuera a dormir, que se lo veía cansado. Seo-yeon solo pudo decir «está bien», mientras Jae-hyuk se daba la vuelta, dejándolo a solas con sus pensamientos en la inmensidad de esa lujosa habitación. La noche era larga y Seo-yeon se quedó acostado, perplejo por la confesión y la extraña intimidad de su patrocinador. La mañana siguiente, Seo-yeon se despertó sintiendo el peso de la noche anterior. Mientras Kwon Jae-hyuk parecía indiferente, tomándose algo con calma, Seo-yeon se levantaba con un dolor que lo atravesaba el cuerpo. No era solo físico, sino que cada parte de él se sentía golpeada por dentro. De vuelta en la modesta calidez de su propia casa, la realidad lo golpeó de nuevo. Se despertó más tarde de lo habitual, sintiéndose fatal, con un malestar profundo. Pensaba en las palabras de Jae-hyuk, ¿el más atractivo? Esa superficialidad lo dejaba vulnerable, sabiendo que podía ser reemplazado en cualquier momento. Además, no podía permitirse enfermarse así cada vez que esto pasara, no con todo lo que tenía en juego. Mientras se ahogaba en sus pensamientos, su hermano menor apareció con medicinas y un plato de avena, preocupado porque su abuela le había dicho que tenía fiebre. Seo-yeon intentó restarle importancia, asegurando que solo era un resfriado por unas noches de desvelo. Su hermano, ajeno a la carga que llevaba, le contó emocionado que había visto el comercial de su nuevo drama y que sus amigos ya querían un autógrafo. Esa inocencia fue un cable a tierra, recordándole por qué soportaba todo. Tenía que acostumbrarse a esta nueva realidad lo antes posible, debía aguantar hasta pagar cada centavo de su deuda familiar. De vuelta en el set de Memorias de un día de verano, la tensión era palpable. Mientras el equipo se preparaba para empezar a grabar, preguntaban por Seo-yeon, que se había ido al baño. Pero no era un descanso cualquiera. Todavía sintiéndose mal, Seo-yeon se encontraba en los sanitarios cuando una voz lo interrumpió. Era Ko Se-gyong, el actor al que había reemplazado, quien lo acorraló con una serie de comentarios hirientes. «Por gente como vos, esta industria se va al tacho, ¿sabes?», le dijo, acusándolo de haber conseguido el papel de forma deshonesta y haciendo comentarios sugestivos. Mientras Seo-yeon se quedaba en silencio, sin saber cómo reaccionar, se escuchó una voz desde afuera preguntando por él, añadiendo una nueva capa de presión al momento. La voz de un miembro del equipo interrumpió la tensión, avisando que pronto empezarían a grabar y que los dos actores debían prepararse. Ko Se-gyong, con una sonrisa de lado, le dio un par de palmadas a Seo-yeon en el hombro, como si le estuviera dando un consejo que sonaba más a amenaza velada. Seo-yeon, bajo la mirada de todos, solo pudo agachar la cabeza y prepararse para lo que venía. En el set, la situación se puso difícil. El director no paraba de gritar «¡Corten!» una y otra vez. Seo-yeon se disculpaba, sintiéndose cada vez más presionado, mientras su manager a su lado solo podía suspirar, notando su frustración. Las tomas se repetían sin éxito, y Ko Se-gyong, sentado con una actriz, se quejaba en voz alta de los retrasos. «Ni siquiera es una escena importante», dijo, dejando claro su fastidio. Luego, Ko Se-gyong empezó a explicarle a su compañera cómo funcionaba el director Kang. Era un tipo intimidante que odiaba a los actores que, como Seo-yeon, aparecían de la nada con un patrocinador y se quedaban con los mejores papeles. Reveló que la táctica del director era hacerlos fallar una y otra vez hasta que, exhaustos, cometieran un error grande y fueran regañados frente a todo el equipo. A la actriz le dio pena, pero Ko Se-gyong se encogió de hombros diciendo que se lo merecía, y se fue convencido de que la cosa iba para largo. Mientras tanto, en una oficina desordenada, alguien llamó a Boss Chon, el prestamista. Uno de sus hombres le mostró el celular, donde se veía una nota sobre la conferencia de prensa de Seo-yeon para su nueva serie. La noticia hablaba de rumores sobre un patrocinio y de cómo el papá de Seo-yeon había comentado algo al respecto. Boss Chon tomó el teléfono, observó la pantalla y soltó una risa. Parecía que había subestimado a Seo-yeon. Pensativo, se preguntó en voz alta qué pasaría si Seo-yeon se volvía una estrella importante. Uno de sus subordinados hizo un comentario atrevido sobre Seo-yeon, pero Boss Chon, sin dudarlo, interrumpió el chismorreo con un golpe en la mesa. Con una sonrisa, ordenó: «De ahora en adelante, si el señor Seo-yeon Chul viene a pedir plata, dásela sin problemas».
El subordinado asintió y Boss Chon añadió con una mirada astuta: su hijo va a tener que agradecerle. Claramente, el prestamista veía en el ascenso de Seo Young una nueva forma de asegurarse el pago de la deuda y, de paso, expandir su influencia. Boss Chon ya tenía su estrategia lista. Mientras su subordinado le confirmaba que el padre de Seo Young había aceptado, él se regocijaba, convencido de que pronto tendría a Seo Young comiendo de la palma de su mano. Por otro lado, en la oficina de Haigang Produce, el secretario Jo Gyu-tae le daba un informe a Kwon Jae-hek. Le confirmaba que Seo Ye-no era el único que quedaba como pieza clave en sus planes. Pero Jo Gyu-tae, que no era tonto, empezó a dudar de la obsesión de su jefe. ¿Por qué llegas tan lejos con Seo Ye-no? Si es solo por lástima, empezó a preguntar, claramente sospechando que había algo más. Jae-hek, con su frialdad habitual, lo interrumpió al instante. Yo me encargo de eso. Vos solo enfocate en lo que te pedí, señor Joe. ¿Te resulta difícil? El secretario, sintiendo la presión, se disculpó y Jae-hek le ordenó organizar una reunión para la semana siguiente. Una vez solo, Jae-hek se permitió una pequeña sonrisa y repitió pensativo: lástima, ¿eh? Sus verdaderas intenciones, como siempre, eran un misterio envuelto en arrogancia. Mientras tanto, en el set de filmación, la presión seguía siendo palpable. El director Kang gritaba «¡Corten!» sin parar, frustrado por el desempeño de Seo Ye-no. Él, por su parte, se sentía agotado y se sentó solo en unas escaleras intentando procesar la situación. En ese momento, se le acercó un muchacho que fumaba que lo reconoció de la secundaria. «Vos sos Seo Ye-no, ¿verdad? Del colegio Wonil», le preguntó. Era un ex compañero que se sorprendió de verlo y se sentó a su lado. Intercambiaron algunas palabras. El compañero le dijo que ahora ayudaba con el equipo de filmación y antes de irse le pidió el número. Y en un gesto inesperado le dio una palmada en la espalda y le dijo: «No te preocupes por el director, creo que lo estás haciendo bien». Seo Ye-no, sorprendido por la muestra de apoyo, solo alcanzó a darle las gracias mientras el muchacho se alejaba. Fue un pequeño respiro en medio de la tormenta, una confirmación de que no todo el mundo lo veía como un actor patrocinado sin talento. Pero la tregua duró poco. De vuelta en la oficina de Boss Chon, Seo Ye-no se enfrentaba al prestamista, rodeado de fajos de billetes que parecían burlarse de él. «¿Cuánto sacó?», preguntó Seo Ye-no, con una mezcla de miedo y rabia. Boss Chon, con su sonrisa desagradable, tomó una calculadora y empezó a enumerar con ceros. «A ver, 3 millones de wones la semana pasada y otros 6 millones ayer. La deuda de su padre, y por extensión la suya, se había disparado a una velocidad alarmante, apretando aún más la soga alrededor de su cuello». Seo Ye-no no podía creer lo que oía. La deuda, con intereses, ya sumaba unos 130 millones de wones. Su rostro reflejaba el horror y la impotencia. «¿Por qué diablos le siguieron prestando plata si sabían que no podía pagar?», les reclamó, pero Boss Chon solo se rió. Mientras prendía un cigarrillo, le explicó con cinismo que ellos invertían en el potencial futuro de la gente, no en su capacidad de pagar. Luego, con un fajo de billetes en la mano, se lamentó de que Seo Yeon-oh no pudiera saldar el capital ese día y le hizo una propuesta asquerosa para condonar los intereses del mes. Boss Chon lo agarró de la cara, acercándolo, y le sugirió que, si no, siempre podía susurrarle cositas dulces a su asombroso patrocinador, mientras sus matones se reían y hacían comentarios repugnantes sobre lo que Seo Yeon debía hacer para pagar. La humillación era insoportable, pero Boss Chon, con una sonrisa de satisfacción, le frotó el brazo y le dijo que esa era, al fin y al cabo, una relación mutuamente beneficiosa. De repente, ahora que Seo Yeon tenía un patrocinador, la deuda de su padre parecía más fácil de cobrar para ellos. Devastado, Seo Yeon volvió a casa, gritando por su padre. Su hermano menor, Yeon-jun, estaba allí y le contó que su padre no había regresado en días, que seguro andaba de nuevo jugando en alguna parte. «La próxima vez no lo dejes salir, pégale si hace falta», le dijo Seo Yeon, la frustración desbordándose. Su hermano le explicó que siempre se escapaba cuando él estaba en la escuela. Exhausto, Seo Yeon suspiró y se disculpó por desquitarse con él. En ese momento, su celular vibró. Era Kwon Jae-hek, quien no lo había llamado en un buen tiempo. Las palabras de Boss Chon resonaron en su cabeza. «Tu patrocinador». Seo Yeon apretó el teléfono. No podía darse el lujo de tener orgullo. Tenía que aprovechar al máximo esa relación por la que tanto lo habían humillado. No estaba en posición de elegir.
Mientras tanto, en un imponente edificio de oficinas se escuchaba una conversación llena de cinismo. Puedes vender tu cuerpo a algún viejo rico, así que esfuérzate por ser un buen actor en la cama y susúrrale al oído para pedir dinero, decía una voz. Otra respondía que la gente solo creía lo que veía y que era hora de tomar el control, haciendo referencia a un presidente Yang que ya debería retirarse. Claramente el mundo de los negocios y el entretenimiento estaban más entrelazados de lo que Seo Lleno imaginaba, y la manipulación era la moneda de cambio. Kwon Jae-hyuk llevó a Seo Lleno a una galería de arte. Parecía una salida tranquila, hasta que una empleada se acercó a ofrecerles una guía por la colección. Sin embargo, en un confuso malentendido, la mujer interpretó que Seo Lleno le había dicho que se fuera. Justo cuando la tensión se palpaba, Jae-hyuk recibió una llamada importante y, pidiéndole a Seo Lleno que lo esperara un momento, lo dejó con la misma empleada, indicándole que ella lo guiaría. A solas con la mujer, Seo Lleno se sintió incómodo. Ella, al darse cuenta de que no entendía mucho de arte, aprovechó para ir directo al grano. Con una expresión seria, le preguntó si la relación que tenía con Kwon Jae-hyuk era real o si solo era un juego. Seo Lleno, sin saber qué responder, se quedó pensando en lo poco claro que era su propio rol. Jae-hyuk le había pedido que cumpliera con su responsabilidad de amante, pero nunca le había explicado qué significaba eso. Mientras tanto, en lo profundo de sus propias maquinaciones, Jae-hyuk reflexionaba sobre cómo usar a alguien ingenuo para desestabilizar a sus oponentes. Él veía a Seo Lleno como una pieza en su juego de poder, un rostro sucio que podía presentar para causar problemas. De vuelta en la galería, la mujer le explicó a Seo Lleno los rumores que rodeaban a Jae-hyuk. Contó que tras un largo tiempo en el extranjero, su repentino regreso y el rumor de que tenía un novio eran muy probablemente una estrategia para evitar un matrimonio arreglado o alguna otra obligación corporativa. Jae-hyuk, según ella, era un hombre demasiado famoso y deseado para resistirse, y Seo Yeon-oh estaba en el centro de la atención pública. Al entender que era un peón en un juego mucho más grande, Seo Yeon-oh apretó los puños, la frustración y la humillación quemándole por dentro. La mujer, al verlo tan afectado, se disculpó por haber hablado de un tema tan delicado. En ese momento, Jae-hyuk regresó, disculpándose por la demora. Seo Yeon-oh intentó minimizar lo ocurrido, pero Jae-hyuk, con una sonrisa enigmática, le tomó la mano públicamente, solidificando la imagen de su relación frente a todos. Pese al gesto, la mente de Seo Yeon-oh seguía agitada. Él solo podía pensar en que no quería causarle problemas a Jae-hyuk, sin entender del todo la profundidad de la manipulación en la que estaba inmerso. Jae-hyuk lo interrumpió, como si leyera sus pensamientos. Le dijo que no tenía que preocuparse por nada, que él siempre hacía lo que Jae-hyuk quería y que no había presión. Pero la mano de Jae-hyuk, entrelazada con la suya, no se sentía tan tranquilizadora. Es más, Jae-hyuk agregó que era él quien no tenía tiempo libre y que aún así se apuraba para verlo. La empleada de la galería, que había estado observando la escena, finalmente se excusó. Dijo que ya era hora de irse porque Kwon Jae-hyuk había llegado y le ofreció a Seo Yeon-oh su contacto si le interesaba el cuadro que había estado mirando. Mientras se alejaba, le escucharon murmurar algo sobre que eran como niños, dando a entender que no se tragaba para nada su actuación. Cuando se quedaron solos, Jae-hyuk le preguntó a Seo Yeon-oh si realmente le gustaba la pintura que había estado mirando. Seo Yeon negó que le gustara, diciendo que solo la miraba porque era hermosa y mal interpretada, y que al menos había ampliado sus conocimientos. Jae-hyuk, con una sonrisa, le comentó que, aunque solo le había pedido que actuara como su amante, no esperaba mucho de él, pero que lo había hecho muy bien antes. Seo Yeon se sonrojó, respondiendo que lo había hecho solo porque vos me lo pediste. Con un brazo alrededor de Seo Yeon, Jae-hyuk lo invitó a otro lugar. Llegaron a lo que parecía ser un hotel elegante. Al ver la cantidad de paparazzis, Seo Yeon se puso nervioso y sugirió que se encontraran adentro para evitar problemas. Pero Jae-hyuk lo calmó, diciendo que no tenía de qué preocuparse, que sus guardianes eran de confianza y que si necesitaba algo solo tenía que pedírselo al secretario Joe, que él lo conseguiría de inmediato. De repente, Jae-hyuk le dio un toque en la cola a Seo Yeon-oh, que lo sobresaltó. Luego, como si nada, le dijo que se verían pronto y empezó a alejarse. Desesperado, Seo Yeon-oh lo agarró del brazo. ¿Te vas a ir?, le preguntó, pidiéndole que esperara.
Con la cara llena de confusión y rubor, le recordó a Jae-hyuk. En ese momento, vos dijiste que te interesaría mi cuerpo de alguna manera. Su agarre en el brazo de Jae-hyuk se hizo más fuerte, dejando claro que no estaba dispuesto a que se fuera sin una respuesta. ¡Uf, qué final! Seo-yeon Ono soltó a Jae-hyuk sin una respuesta, así que ustedes no suelten este video sin darle su me gusta. Suscríbanse ya mismo para no perderse más dramas y comenten qué manhwa quieren ver después. ¡Nos vemos!